musicians. Gracias, músicos. Okay, so before I start preaching, I want to pray. Antes que voy a predicar, voy a orar. So we could all bow our heads and close our eyes once. Entonces podemos inclinar la cabeza y cerrar nuestros ojos. Thank you, God, for this opportunity you give me to preach the word. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das a predicar tu palabra. Please use me. Por favor, úsame. And please let these words be of impact to the people that hear them. Y que sean estas palabras de impacto para los que nos escuchan. Please help us live our lives according to your purpose. Por favor, déjanos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu propósito. And please help us see things how you see them. Y por favor, déjanos ver cosas como tú los ves. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. So the purpose of this preaching is to inform you of our own personal deserts. El propósito de esta predicación es para informarles de nuestros desiertos personales And how we should prepare to receive a blessing. y cómo nosotros deberemos prepararnos para recibir esta bendición. Okay, so some of us have passed through a desert in prior years and are ready to receive something big. Algunos de nosotros hemos pasado por desiertos en los años pasados, pero estamos listos para recibir. However, some of us might still be passing through the desert. Pero hay unos que todavía estamos pasando por ese desierto. I personally have been passing through a desert for the past half year. Yo personalmente he pasado por un desierto por los últimos 6 meses. And I'm glad to say it's over. Y estoy muy feliz de decirles que ya pasé por ese desierto. And I want to share with you a verse Y quiero compartirles un versículo that has influenced my thinking as a Christian. que me ha impactado mi pensamiento como cristiano. Habakkuk 3:17 to 18 Habacuc 3:17 al 18 says, dice, oh, you want me to read it? yeah. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún sí yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no foods, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, and be joyful in God my Savior. So this verse Versículo has helped me out through my own personal time in the desert. Este versículo me ha ayudado por mi desierto personal. And I've had this attitude Y he tenido esta actitud when in my highs and lows. en mis altos y mis bajos. And I will have this attitude when I receive this promise. Y también tendré esta actitud cuando reciba esta promesa. And when I live through this promise. Y cuando viva por esta promesa. Okay. Now some of us might be going through our own personal deserts right now. Algunos de nosotros estamos pasando por nuestros desiertos personales ahorita. It might be sickness, Puede ser enfermedad, work related, trabajo, marriage related, matrimonio, financially, financieramente, family, familia or even addictions. o adicciones. But I want you to know today Pero quiero que sepan hoy that we have a God in heaven that takes care of us. que tenemos un Dios en el cielo que nos cuida. Okay? But the purpose of this preaching is to prepare us to receive the blessing. Pero el propósito de esta predicación es para que nos preparemos para recibir la bendición. Now I want you to think for a moment Ahora quiero que piensen un momento. how much you've had to endure in this desert. ¿Cuánto han tenido que durar en este desierto? And I want you to know Y quiero que sepan that the purpose of enduring this desert que el propósito de nosotros estar en el desierto was to receive wisdom es para recibir sabiduría, so we can be better ministers of the blessing that is to come. para que seamos mejores ministros de las bendiciones que vienen. We might have had to work hard to get where we are, De pronto hemos tenido que trabajar muy duro para llegar a donde estamos, but if we stay faithful to God, pero si quedamos fiel a Dios,
using what we now know, usando lo que ya sabemos, we will be better Christians. podemos ser mejores cristianos. All right? And don't be scared of whatever is going to happen in the future. Pero no teman lo que va a pasar en el futuro, Because through Christ we can do everything. porque por medio de Cristo podemos hacer todo. And through Him, great things will come to our lives that will leave us in awe. Y por medio de Él, cosas grandes van a pasar en nuestras vidas que nos van a dejar asombrados. Okay? And the purpose of these greater things Y el propósito de estas cosas más grandes is so God can use our lives, es para que Dios use nuestras vidas, so we can witness to others. para que nosotros seamos testigos para otros. So keep that in mind as I go through the preaching. Entonces tengan esto en mente para el resto de Romans 8:28 says, Romanos 8:28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So what that means is that Lo que esto significa es, God will use anything Dios puede hacer cualquier cosa in our lives, en nuestras vidas, whether it is good or bad, puede ser malo o bueno, so that we can grow in wisdom para que nosotros crezcamos en sabiduría and that we can fulfill our purpose. y para que nosotros cumplamos con nuestros propósitos. It is convenient for Him to show His power through us Es muy- for those who don't know Him. Es muy conveniente que Él nos use como herramientas para que Él muestre su propósito en nosotros. However, God is wise, Y Dios es sabio. and there's a reason we don't always get what we pray for. Y hay una razón porque Él no nos da todo lo que nosotros oramos. He can open doors Él puede abrir puertas where He wants them to be open, a donde Él quiere que las abran and He can close them y las puede cerrar if you aren't prepared for it, si tú no estás preparado or para eso. to save us from something bad that'll happen. O para salvarnos para una cosa mala que puede pasar. And I know that sometimes it takes some understanding, Y a veces toma un poco más de entendimiento, but now that I have more experience through my desert, pero ya como tengo más experiencia por este desierto, I can see that there was a purpose through all of it. puedo ver que había un propósito por cada cosa. And that's what I want you to take away today. Y eso quiero que ustedes se lleven hoy. Okay? Now, if we aren't ready for the promises that God has prepared for us, Y ahora si no estamos listos para las promesas que Dios nos da and we receive it, y lo recibimos, we might lose it. podemos perderlos. Well, God's promises are eternal. So what I mean is blessings. If we aren't prepared for the blessings that He is giving us. Las promesas de Dios son eternas, pero las bendiciones de Dios pueden perderlas. Sí, yo me estaba refiriendo a las bendiciones. I was referring to the blessings. Entonces deberíamos ser vigilantes. So we should be very vigilant. Sorry, we should be vigilant. And we have enemies Y tenemos enemigos now that we are Christians. ahora que somos cristianos. So the world is going to hate us. So, el mundo de pronto nos odiará, The devil's hatred is now personal. pero el odio del diablo es personal. And God will ask us for things that our flesh doesn't want to give up Y necessarily. Dios nos dará cosas que la carne no nos quiera dar. Okay? So, we all know that the devil hates it when you give glory to God. Todos sabemos que el diablo no le gusta que nosotros le demos gloria a Dios. And he is diligent in causing oppression. Y él es muy diligente en causando opresión. Okay? Is everybody hearing me? ¿Todos me escuchan? So, for example, Por ejemplo, you might be trying to talk to somebody about Christ de pronto le estás tratando de hablar a alguien de Cristo at your work en tu trabajo or on the streets, o en la calle and then something happens. y algo pasa. Somebody comes Alguien viene and maybe says something personal against you, y le dice algo personal contra tries to ti. distract the person from the message that you were trying to give them. Trata de distraerte del mensaje que tú le estás tratando de dar a la otra persona. If you don't know what's going on, Si tú no sabes lo que está pasando,
it might pass through your head. Puede pasar por tu cabeza. You might not even realize it, that the devil is trying to do something against you. No puedes darte cuenta que el diablo está tratando de hacer algo contra ti. So we have to be vigilant. Entonces tenemos que estar muy vigilantes. But aside from the devil, Pero aparte del diablo, we are also still living in the flesh. todavía estamos viviendo en nuestra carne. We are not perfect. Nosotros no somos perfectos. So we're going to have fears. Entonces vamos a tener temores, We're going to have doubts. vamos a tener dudas. We're going to sometimes not even feel like doing stuff. A veces no nos da la gana de hacer otras cosas. So we're going to say, Entonces vamos a decir, why should I talk to this person? This person has something personal against me. ¿por qué tengo que hablar con esta persona si ellos tienen algo contra mí? Or what will they say against me? ¿O qué me van a decir? Or what could happen if I speak at this moment? ¿O qué puede pasar si hablo en este momento? So we have many things that we have to give up to the Lord. Entonces tenemos muchas cosas que tenemos que dar a Dios. Now, in regards to the blessing, Ahora con las bendiciones, we could probably do something that is unwise and risk losing it. podemos hacer unas cosas que no son sabias y podemos perderlos. And I'll give you some sort of an example. Y les voy a dar un ejemplo. So, for example, let's say that God gives us $1 million Por ejemplo, Dios nos da $1 millón in the next day. mañana. And we haven't gone through this desert process. Y no hemos ido por este proceso del desierto. So we spend it on things. Entonces lo gastamos en unas cosas. We spend it on mansions. Lo gastamos en We spend mansiones. it on things for ourselves. Lo gastamos en cosas para nosotros. Maybe we don't even need these things. De pronto ni lo necesitamos. And in the next year, Y en el próximo año we're on the next where are they now list. estamos en la próxima a dónde están ahorita. La lista. So we weren't wise with spending our money. Entonces no fuimos sabios en cómo teníamos que gastar el dinero. Because we didn't go through this process Porque no fuimos por este proceso to give us this wisdom. para darnos esta sabiduría. Now, if I were to receive $1 million, Si a mí me darían $1 millón, I would pray first to see what God wants me to do with it. voy a orar para ver qué Dios quiere hacer con eso. I don't think He would want me to spend it on something I could never sustain in the future. No creo que Él quiera dar ese dinero para que yo lo gaste en unas cosas que no puedo sostener para el futuro. And in all His wisdom, He knows. Y en toda su sabiduría Él nos conoce. So that's just an example. Ese es un ejemplo. And that's why He closes the doors when we don't, when it doesn't benefit us. Y por eso Él cierra las puertas cuando no nos beneficia a nosotros. So don't be mad if you don't get your prayer answered how you want it answered. Entonces no se enojen cuando no te conteste la oración como tú quieras que lo conteste. Okay? So, what should we do once we receive the blessing? ¿Qué deberíamos hacer cuando Él nos da las bendiciones? Well, first we need to see what the purpose of the blessing is. Primero tenemos que ver cuál fue el propósito de esa bendición. Is it so you can say, I did all this by myself? ¿Es para que nosotros digamos que lo hicimos solos? Or is it for you to say, I have a God above me? ¿O es para decir que tengo un Dios And show people around you. sobre mí y para mostrarle a las personas que están alrededor? People are always going to be watching you. Gente siempre los va a estar viendo. So we should point to Jesus with more than just our words. Entonces debemos de señalar a Jesús con más que nuestras palabras. We should do it with our actions. Debemos hacerlos con nuestras acciones. If God is going to place us somewhere where people are going to see us, Si Dios nos va a poner en un lugar donde nos van a observar la gente, He wants to prepare us first Él quiere prepararnos primero so we can be that light in the darkness. para ser esa luz en medio de la oscuridad. Matthew 5:14 through 15 says, Mateo 5, 14 al 15 dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. So the purpose we are living out is to be light to the world. El propósito que nosotros estamos viviendo es para hacer luz en medio de la oscuridad en la tierra. God wants to use us as an instrument to spread the gospel. Dios nos quiere usar como unos instrumentos para infundir el evangelio. When He blesses you with something, Cuando Él te bendice con algo, I'm pretty sure He also thinks of those that are around us. yo creo que Él también mira a los que están alrededor de nosotros. Okay? And when we accept Jesus as our Savior, Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, we should know that we now live a supernatural life. debemos saber que nosotros vivimos una vida sobrenatural And that God is our Father. y que Dios es nuestro Padre. He's not that kid sitting on top of the anthill with a magnifying glass. Él no es ese niño que está sentado con la lupa And us, the ants. y nosotros somos las hormigas, Like many secular media has said in the past. como muchos medios han dicho en el pasado. He is our best friend now. Él es nuestro mejor amigo ahorita. Okay? So show the world Debemos mostrarle al mundo that God is a God of love que Dios es un Dios de amor and is like a father to us. y es como un padre para Oh, He nosotros. is our Father. Él es un padre, es nuestro padre. Right? And we can also do that by not being like the world. Y podemos hacer eso también para no siendo como en el mundo. Don't be afraid to be different. No tengas miedo a ser diferente. The world likes to talk about people, El mundo le gusta hablar sobre gente, likes to be mean to certain people. les gusta hacer malas cosas con gente. Le gusta hacer malo con la gente. They like to be bad with other people. It is very normal for people to step over other people to get where they want. Es muy normal Es muy normal para que unos se pisen sobre los otros para ganar lo que quieren. But like our Lord and Savior, we are not like that anymore. porque el Señor es nuestro Salvador, nosotros no somos así. If we are Christians, we should not speak or act like those of this world. Si somos cristianos, nosotros no debemos hablar o comportarnos como las otras personas en el mundo. We should speak and act like someone who is loved. Debemos hablar y actuar como alguien que está amado. Okay, so like I said again, don't be afraid to be different. Como he dicho antes, no tengan temor ser diferentes. And do everything you want, do everything you can Hagan todo lo que puedan to represent your Father in heaven. para representar nuestro Dios que está en el cielo. Okay. So to tie back to the vision that the pastors had, Para corresponder con la visión que tienen los pastores. now that God has given us this church, Ahora que Dios nos ha dado esta iglesia, we should be diligent debemos ser diligentes and united to this vision and be brave. y unirnos a la visión y ser valientes. We're trying to reach Fillmore for Christ, Estamos tratando de alcanzar a Fillmore para Cristo and we should be very warm and inviting. y debemos ser muy cálidos. We should let Fillmore know Debemos dejar Fillmore saber that God is real, que Dios es verdadero, that God is a God of love, que Dios es un Dios de amor and that God is for us. y que Dios está a favor de nosotros. Okay? And we should work as a team Y deberemos trabajar como un equipo, with a Christian character. con un carácter cristiano. Okay? Now I know this preaching has been very short, Yo sé que esta enseñanza ha sido muy corta, but I hope my words resonated with you. pero espero que mis palabras impacten a ustedes. To summarize, Para resumir, when we pass through a desert, cuando pasamos por un desierto, it is because the Lord has a plan for our character, es porque Dios tiene un plan para nuestro carácter and we should try to see through His eyes y deberemos tratar de ver las cosas como Él las ve, what He's trying to do through our lives.
para saber lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. We should try to be of impact to those around us. Debemos tratar de ser de impacto para los que están alrededor. When we get the answers to our prayers, Cuando Él nos contesta nuestras oraciones, we should also be watching out for our enemies también debemos estar vigilantes a los enemigos so that we can take hold of the blessing para que nosotros podamos agarrar la bendición and use it wisely. y usarlo sabiamente. And finally, Finalmente, we should have a Christian character debemos tener un carácter cristiano so that we can manage what we have received, para que nosotros podamos manejar lo que hemos recibido and God can trust us with more, y Dios nos pueda confiar con más and use it for His purpose and His glory. y usarlo para su propósito y su gloria. Okay, so I want to close with a little prayer. Entonces quiero cerrar con una oración. Okay, Jesus, Jesús, please help us be better children of you, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos and please help us manage the earthly possessions you have given us, y ayúdanos a manejar las posesiones que nos has dado en esta tierra, as well as the gifts you have given us. también los dones que nos has dado. Please help us know where we are situated at this moment spiritually, Déjanos saber a dónde estamos espiritualmente, whether we are in a desert or in the promised land. si estamos en el desierto o en la tierra prometida. Thank you for this church, Gracias por esta iglesia and please let us see where you would like to shape our lives. y déjanos saber a dónde quieres que nosotros estemos en nuestras vidas. Please guide us like you guided your people through the desert, Guíanos como guiaste a los que estaban en el desierto and show us how we should walk. y enséñanos cómo debemos caminar. Please help us have a Christian character Déjanos tener un carácter cristiano and be diligent with what you have given us. y ser diligentes con lo que nos has dado. Please give us more gifts to face our adversities. Por favor, danos más dones para enfrentar nuestras adversidades. And please help us get to the point where we give you glory. Y por favor, déjanos llegar a un punto donde nosotros te damos la gloria. And please help us be wise with our new building. Ayúdanos a ser sabios con nuestro edificio nuevo. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.